Bueno, sean bienvenidos al módulo número 1 de Geomática aplicado a Ingeniería Ambiental. Como sesión del día de hoy, veremos una introducción al sistema de información geográfico. A continuación, tenemos la presentación. Veremos la definición de qué es un SIG. SIG, o también conocido como GIS en sus siglas en inglés, es los sistemas de información geográfica. Es un tipo especial de sistema de información que utiliza tanto información espacial sobre qué hay y dónde en la superficie terrestre. Anima a la gente a pensar especialmente o geográficamente. Tecnología SIG. Esta tecnología se ha desarrollado a partir de la cartografía digital y el diseño asistido por computadora, que es el CAD. También sistemas de gestión de base de datos. Como pueden ver acá, tenemos un sistema de gestión de base de datos en el cual tenemos nuestro primer campo, que es el ID o Identification Data, y tenemos diferentes atributos como pueden ser las coordenadas o mayor información. En la figura de acá tenemos lo que es un sistema CAD, un sistema de diseño asistido por computadora, en la cual vemos entidades vectoriales que pueden representar diferentes aspectos sobre la geografía. El SIG se compone de uno, base de datos, cifras e información. Por ejemplo, podemos tener base de datos acerca de la temperatura de la superficie del mar, ya que esta se puede medir en una escala térmica que vendría a ser la Celsius o la Kelvin. También tenemos los tipos de suelo, la densidad de población, carretera, tráfico, datos de campo, etcétera. También tenemos los datos son definibles en el espacio como puntos, líneas o características de área, como pueden ser predios, como pueden ser lotes urbanos, etcétera. Los sistemas de información geográfico manipulan y analizan estos datos. Y también tenemos otro componente de los SIG, que son los mapas o también conocidos como los gráficos. Mapas temáticos elaborados a partir de diversos productos de datos espaciales. Así, por ejemplo, podemos ver mapas acerca del catastro minero, mapas acerca de cobertura vegetal, data gráfica, mejor dicho. Base de datos. Una base de datos está conformado tanto por campos y por atributos. Los atributos vendrían a ser cada uno de, por ejemplo, no es fácil interpretar una base de datos. En una base de datos tenemos lo que son, como ustedes ya habrán trabajado con el Excel, tenemos los campos y lo que vienen a ser los atributos. Los atributos son cada uno de los valores que puede tener un determinado, en un determinado campo. Y la intersección entre un atributo y un campo, mm, bueno, vale más que 1000 palabras. Visualización. Aquí tenemos lo que es el ArcView, que es un sistema de información, es un software de sistema de información geográfica de la versión 2.1, en el cual vemos una información gráfica y alfanumérica de lo que viene a ser los Estados Unidos, en la cual podemos observar un shapefile de ríos, un shapefile de lagos. También podemos ver información geográfica. Información sobre lugares de la superficie terrestre. O sea, los datos de información geográfica es
datos o información geográfica son información sobre lugares de la superficie terrestre como ciudades, distritos, provincias, ¿sabe? Y estos datos geográficos nos ayudan a saber dónde está algo. Conocimiento de lo que hay en un lugar determinado puede ser muy detallada o muy gruesa. Puede ser relativamente estático o cambiar rápidamente. Puede ser muy escaso o voluminoso. ¿Por qué son tan importantes los sistemas de información geográfico? Bueno, en la actualidad, eh, donde nuestro país trabaja bastantemente con el sistema de información geográfico, porque como ustedes sabrán, tenemos una geografía bastante compleja. Por ello, se necesita la recopilación de esta información y manejarla en un sistema de base de datos. Por ejemplo, en los registros públicos tenemos lo que es la BGR, que es la base gráfica registral, en la cual se almacena toda la información de los predios inscritos en los títulos archivados de los registros públicos. Esa información nos permite corroborar lo que viene a ser la seguridad jurídica de los propietarios respecto a un terreno o a un predio. También tenemos lo que son los visores gráficos de diferentes entidades del Estado, como viene a ser el visor gráfico del INGEMET, donde hay información geográfica acerca de los diferentes accidentes geológicos, ¿no? Tenemos fallas, tenemos las cartas nacionales, escala 1 en 100.000. Bueno, también se podría observar la geomorfología. También tenemos el visor gráfico del CERNAM, donde podemos ver áreas naturales protegidas. También tenemos el sistema de información del ANA, donde se puede ver, claro, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Son sistemas de información que no solo registran sucesos, actividades y cosas, sino también el lugar donde ocurren o existen. La ubicación geográfica es un atributo importante de las actividades, las políticas, estrategias y planes. Los problemas geográficos implican un aspecto de localización, ya sea en la información utilizada para resolverlos o en las propias soluciones. ¿Por qué los SIG son tan importantes? Casi todo ocurre en un lugar y en la mayoría de los casos, saber dónde ocurren algunas cosas es de vital importancia. Ejemplos: posición de las fronteras nacionales, ubicación de los hospitales, encaminamiento de los vehículos de reparto, gestión de incendios forestales, seguimiento del crecimiento urbano. SIG. Los SIG son una tecnología, se podría decir, geoespacial, compuesta por herramientas de hardware y software. Es una herramienta de tratamiento de la información geográfica que facilita la organización y el almacenamiento, el acceso y la recuperación, la manipulación y la síntesis y la aplicación de la solución de problemas. Es una herramienta fundamental para transmitir información a través de la cartografía. Mejora el proceso general de toma de decisiones. Por ejemplo, en nuestro país tenemos lo que es el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención, Estimación y Reducción de Riesgo de Desastre. En esta entidad que pertenece al Ministerio de Defensa Civil, podemos ver lo que es profesionales trabajando en sistemas de información geográfica y evaluación de riesgo de desastres usando el sistema de información geográfica. En un sistema de información geográfico para riesgo de desastres tenemos tanto la información met- eh, de, de los diferentes peligros que existen en nuestro país. Como ustedes pueden saber, vivimos en un país donde tanto la actividad
La actividad geodinámica de nuestro país está en la geodinámica interna, que vendrían a ser los procesos sísmicos, los procesos volcánicos y que estos también conllevarían a tsunamis, como la geodinámica externa, que vendría a ser fuertes precipitaciones, también podrían a ser parte de la geodinámica externa, la erosión de los suelos. Esto puede conllevar a deslizamientos, volcamientos, em, en general desastres naturales. Bueno, en sí no se dicen desastres naturales, sino se dicen desastres, simplemente. Definición de un SIG. Sistema informático de captura, almacenamiento, comprobación, integración, manipulación, análisis y visualización de datos referenciados espacialmente o georreferenciados a la Tierra. SIG. Los SIG son un conjunto de herramientas informáticas para acceder, procesar, visualizar, analizar, interpretar y presentar datos espaciales. Como pueden ver acá, tenemos diferentes capas, se podrían decir capas SIG o layers, los cuales pueden ser, uno puede ser una capa vectorial, otro puede ser una capa raster, y en los cuales se realiza el análisis, ¿no? El spatial análisis que vemos en el ARGIS. Ujú. Por ejemplo, aquí podríamos tener una clasificación de la geología, luego en la siguiente la geomorfología, luego en la siguiente los usos de suelo, los predios urbanos y así diferentes capas. Definición simple de SIG. Mapas en ordenadores. O sea, nosotros podemos acceder a un sistema de información geográfica con nuestros computadores, ya sea este, vía online o vía desktop, ¿no? Ahora está muy de moda lo que son los sistemas de información geográfica, que son online, ya que, ya que solo necesitan del internet para poder funcionar. Y esa información todo está almacenado en la nube. Mapas inteligentes. Número de emplazamientos 50. Por ejemplo, aquí vemos número de emplazamientos 50, propietario Smith, superficie 10 hectáreas. O sea, esto es lo que yo les había hablado, ¿no? Acerca de los predios. O sea, nosotros podemos ver la situación, la situación espacial en la cual se encuentra un predio, ya sea un predio rural, un predio urbano. Y en nuestros sistemas de información podemos, en nuestra base de datos alfanumérica, podemos determinar quién es el propietario, cuánta superficie de terreno tiene la propiedad y el número de emplazamiento. Aquí dice historia de los ordenadores más SIG, más los GIS. Un sis- en la década de 1960 comienzan a desarrollarse y utilizarse sistemas informatizados de catalogación y análisis de conjuntos de datos, incluidos los geográficos, pero siguen siendo pequeños, post-hot, especializados en organismos no ampliamente disponibles o todavía en pañales. Por ejemplo, MIMO, Map y Map Out. Tenemos también CEGIS, Canadá, de un sistema de información geográfico canadiense del gobierno. Primer verdadero SIG, se le podría decir. Tenemos otro ejemplo, el Harvard Lab for Computer Graphics, información e investigación, Geographic Base File Using Dual Independent Map Encoding de US Census. Tenemos el GIRAS, que es Geographic Information Retrieval and Analysis System del USGS, que es United States Geological Survey. Em, También tenemos el SLDB, que es el banco de datos, de datos terrestres de Suecia. Principios de los años 70 tenemos el LAMIS,
que es el Reino Unido, y tenemos el GIS, Joint Information System del Reino Unido. Historia de los También tenemos que a finales de los años 70 y principios de los 80 hubo un desarrollo de software integrado o código informático en paquetes disponibles en el mercado. Ejemplo, MC IDAS 1973. Tenemos ERDAS de Leica Geosystem, que actualmente el ERDAS es una de las compañías que está más a la vanguardia de lo que viene a ser la teledetección. También tenemos el ARC Info de Esri, que ahora es lo que vemos que es el ARCGIS. Estos comenzaron alrededor de 1970 como empresas de consultoría. También tenemos el GRASS-GIS por el US Army Corps. El GRASS-GIS es un sistema de información geográfica que actualmente se usa mucho en conjunto con el QGIS, porque el GRASS-GIS tiene diferentes atajos que ayudan al procesamiento de imágenes. Tenemos el Map Info y el IDRISI. Impulso actual hacia plataformas SIG de código abierto. O sea, los SIG pueden ser de código abierto o de código privado. O también se le dice software libre o software privativo. Y también tenemos los servidores de datos SIG y o adopción de formatos de datos más estándar. Ejemplo, tenemos como SIG abiertos el Quantum GIS, que es el famoso QGIS. Tenemos Gaia, tenemos UDIG. Luego también algunos servicios de datos SIG. Tenemos GeoNetwork, Map Server y Degree. También tenemos, por ejemplo, algunas normas ISO para la geoinformación. Ahorita nuestro decano en el instituto, el INDESAN, está viendo lo que son bastante lo que son los ISOs para los nombres geográficos. Datos PostgreSQL, el PostgreSQL es un sistema de manejo de base de datos. Y el PostGIS también. Historia de los ordenadores más los SIG. Dicen que el doctor John Snow es conocido como el padre de la epidemiología moderna y padre de los SIG, por el famoso caso del brote de cólera de 1854 en la zona londinense de Broad Street. Por ejemplo, aquí, en este mapa de Broad Street, vemos la cartografía de los predios de ese lugar. Y también vemos el área de influencia en el cual el brote de cólera está como que predominante. Y vemos que en los lugares donde hay mayor puntos, o sea, mayor shapefile de puntos de personas infectadas, es los que están por los lugares donde habían grifos de agua. Y la gente como bebía de estos grifos, se infectaba con este virus, ¿no? Ahí dice, los conceptos de los SIG no son nuevos. El doctor Snow realizó un mapa de la epidemia de la cólera en Londres en 1854. Aquí dice, en el momento del brote no se entendía que el cólera estuviera relacionado con la geografía. Sin embargo, en cuanto se introdujo la localización de las muertes, quedó claro que se trataba de un problema geográfico. O sea, aquí por ejemplo tenemos un shapefile de bomba de agua, en donde están las bombas de agua en las cuales la gente sacaba sus recursos hídricos, ¿no? Para tomar, para bañarse. Y los cruces son las muertes por cólera. ¿Qué tiene de único un sistema de información geográfico? Los sistemas de información geográfico, a diferencia de otros sistemas de información, manejan información geoespacial o también se le dice espacial, información referenciada por su ubicación en el espacio. Los sistemas de información geográfica establecen conexiones entre actividades basadas en la proximidad espacial. Casi todas las actividades y decisiones humanas implican una dimensión geográfica componente. Casi todas las actividades y decisiones implican una dimensión geográfica o componente.
La información geográfica es espacial, multidimensional, al menos dos coordenadas para definir una ubicación. Voluminoso. Como decía, mínimo para determinar la ubicación de un lugar tienes que tener o coordenadas geográficas, que vendrían a ser longitud, latitud, o coordenadas proyectadas, que vendrían a ser norte y este. Un sistema de información geográfica es voluminoso, ya que tiene gran cantidad de información almacenada. Puede utilizarse para medir, puede utilizarse para análisis. O sea, spatial analysis y... Ajá. Fuentes de datos de los... O sea, nosotros, la información geográfica puede ser sacada de diferentes, tanto de técnicas directas como técnicas indirectas de medición de terreno. Las técnicas directas de medición de terreno son lo que viene a ser levantamientos topográficos, o sea, datos tomados en campo. También una manera directa son los mapas digitales, o sea, podemos transformar mapas, mapas impresos o en formato, se le dice análogo, y transformarlos en formato digital y ahí ya se llaman datos SIG. También tenemos, se podría decir datos directos, los GPS o GNSS, que es el sistema de navegación global satelital. También y mediciones indirectas ya serían las fotos aéreas de los drones, de las avionetas que realizan la fotogrametría. También tenemos las imágenes satelitales de los diferentes sensores que tenemos en el espacio. Y muchos ejemplos más de datos SIG. Datos de los mapas. Datos de la topografía, como la topografía y los GPS o GNSS son métodos directos. Integración de los SIG. Problemas geográficos. Los SIG fueron creados principalmente para resolver a diferentes problemas geográficos, tanto a escala espacial y tanto a escala temporal. Un problema geográfico a escala espacial vendría a ser una epidemia, una pandemia, un- una inundación, un terremoto, o sea, ¿qué tanto espacio abarcó ese desastre, ¿no? En escala temporal ya tenemos lo que viene a ser la degradación ambiental, la deforestación, los cambios de uso de suelo y así. Por ejemplo, ejemplos, ubicación de una nueva autopista, gestión forestal, agricultura de precisión, que ahora la agricultura de precisión es una de las aplicaciones es una de las aplicaciones de la geodesia, ya que en agricultura de precisión se usan lo que son los receptores GNSS en conjunto con los drones. O sea, últimamente se están usando drones multiespectrales que funcionan como satélites, ya que estos drones tienen lo que viene a ser un sensor de infrarrojos en la cual reciben la señal, o sea, la reflectancia de luz infrarroja o de onda, o de, o sea, reciben ondas electromagnéticas de infrarrojo y las captan con el sensor que tienen integrados. Y de esta manera se pueden hacer cálculos como el NDVI, que es un índice de vegetación que sirve mucho para ver el estado de marchitez o el estado de vigor de una planta. También la gestión de catástrofes o también lo que nosotros conocemos gestión de riesgos de desastres, como por ejemplo, ahorita lo que bastante se está estudiando es desastre por inundaciones y desastres por movimientos en masa. Por ejemplo, información geoespacial. La información geoespacial puede ser obtenida a partir de cartografía, de mediciones, de visualización. Esta información espacial recibe un tratamiento
esta información espacial tiene un posicionamiento específico. También puede ser, esta información geoespacial puede ser escaneado con un escáner, modelamiento y supervisión. Tipos de sistemas de información geográfica. En la actualidad existen numerosos programas informáticos de sistemas de información geográfico, desde programas analíticos de gran potencia hasta aplicaciones web visuales, y cada uno de ellos se utiliza para un fin distinto. Comprender las características básicas es importante para elegir el SIG adecuado. Software para aplicaciones específicas, tenemos SIG de sobremesa o SIG de escritorio, GeoBrowser y SIG en Internet. SIG de sobremesa o SIG de desktop. Un software SIG permite trabajar de forma interactiva con datos espaciales. Un SIG de escritorio es un software cartográfico que debe instalarse y se ejecuta en un ordenador personal. Por ejemplo, el ArcGIS, que es desarrollado por Esri, puede utilizarse para una amplia gama de actividades y usos. Tenemos los geobrowsers o servidores geográficos. Pueden entenderse como un Internet Explorer para información geográfica. Al igual que Internet, permite combinar muchos tipos de datos geográficos procedentes de fuentes muy diversas. Sin embargo, la mayor diferencia entre World Wide Web y la web geográfica es que esta última todo está referenciado espacialmente. Por ejemplo, el Google Earth es un geonavegador más popular que existe. Los SIG en Internet o SIG basados en la web o WebGIS son aplicaciones SIG en línea que en la mayoría de los casos son excelentes herramientas de visualización de datos. Su funcionalidad es limitada en comparación con el software almacenado en el ordenador, pero son fáciles de usar y especialmente útiles porque no requieren descarga de datos. Aplicaciones de los SIG. Empresas de servicios públicos, por ejemplo, en SUNAR, que es la Superintendencia de Registros Públicos, trabajan bastante con lo que es el ArcMap, que vendría a ser uno de los componentes del ArcGIS antes de la versión final que es el ArcGIS Pro. O sea, en Sunar trabajan con Oracle, que es su sistema de gestión de base de datos, en la cual tienen almacenado información alfanumérica de todos los predios inscritos o predios inscritos referenciales o predios inscritos en evaluación. Y junto con el ArcGIS, que vendría a ser el software donde pueden visualizar la ubicación espacial de estos predios, pueden hacer una gestión de la información de los predios, almacenándola y respaldando jurídicamente a las personas propietarias de ellos, ya que en el sistema de información se, eh, se guardan tanto lo que son las partidas registrales donde figuran lo que viene a ser los títulos de propiedad, las compras-ventas y diferentes procesos administrativos que tiene un predio, ¿no? También podemos aplicaciones de los SIG en el transporte, aplicaciones de los SIG en la agricultura, planificación, silvicultura, uso del suelo. Por ejemplo, los cambios de uso de suelo ahora se miden con software de teledetección, ¿no? Podemos verificar a lo largo del tiempo cómo un ambiente o un escenario cambia su uso de suelo, por decir, de uso de área forestal a uso agrícola. También tenemos la gestión de riesgo de desastres, la gestión urbana y el modelado 3D. Otros usuarios del SIG. Los SIG son una herramienta multidisciplinaria. O sea, así seas ingeniero geógrafo, ingeniero ambiental, no eres el único especialista que va a poder usar SIG. Por ejemplo, los SIG también utilizan los arqueólogos, los arquitectos, planificadores, geógrafos, informáticos, especialistas en TI, médicos, ingenieros, historiadores, políticos, estadísticos, meteorólogos.
También tenemos empresas comerciales, promotores inmobiliarios, organizaciones, ministerios, organismos encargados de hacer cumplir la ley, policía, ejército, por nombrar solo algunos. Carácter, carácter multidisciplinario de los SIG. Los SIG se tienen diferentes ramas, o se podría decir, se acompañan con otras ciencias. Por ejemplo, los SIG y la topografía están muy relacionados, porque yo primero puedo hacer mi levantamiento en campo, pero, pero antes de hacer eso, realizo capas vectoriales de lo que tengo planeado hacer, y en campo hago lo que viene a ser el replanteo de una obra civil. O sea, primero en gabinete uso mi SIG, y con mi SIG voy a campo ya con mi información vectorial, y cuando llego a campo hago replanteo topográfico. Aló, madrina. Sí, sí, nada más. Tu DNI también. Ya, madrina. Ya, chao. Sí, sí, ya, gracias. Ya lo vi. Ajá, disculpen. También tenemos los SIG y la fotogrametría. La fotogrametría es el arte de obtener información terrestre a partir de imágenes aéreas. Estas imágenes aéreas pueden ser obtenidas a partir de una avioneta en la cual viene incluida con una cámara fotográfica que va tomando fotografías cada cierto intervalo de tiempo. Y también ahorita lo que está de moda son la fotogrametría con drones, ya que con un dron podemos hacer lo que es el planeamiento de vuelo, y de manera automática el dron va a seguir una trayectoria ya predefinida. También tenemos la cartografía digital, tenemos los GIS y los CAD, la relación entre GIS y CAD, ya que el CAD solamente es información gráfica, pero nosotros podemos hacer una transformación se podría decir, una integración de información CAD, o sea, de información de diseño asistido por computadora con un GIS. O sea, nosotros podemos pasar información vectorial del AutoCAD al GIS, y podemos crearle una base de datos alfanumérica. También lo que son las bases de datos y la percepción remota o teledetección. Base de conocimientos para SIG. La convergencia de varios campos y disciplinas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos ciencias, MIS y IT o TI. Tenemos programas gráficos, visualización, gestión de base de datos, administración de sistemas de seguridad. También tenemos algunos campos que son la geografía y cartografía, geodesia, estadística, teledetección. Los ámbitos de aplicación de los SIG son la administración pública, la planificación, la geología, exploración minera, silvicultura, selección de emplazamientos, marketing, ingeniería civil, seguimiento penal, topografía, defensa nacional. Eso sería todo. Gracias.